big part of this story that people don't realise. I mean, Sharon, if it wasn't for Sharon picking me up, dusting me down, and pushing me in the way she pushed me, which wasn't always the, kid gloves way. She literally shoved me out. I wouldn't have been any as successful as I became. Todo parecía marchar bien. La salida de Jet Records era inminente, y la química musical que había entre Randy Rhoads y Ozzy era simplemente espectacular. Algo pocas veces visto en el mundo de la música, y sumado a esto está el hecho de que a lo largo de los años ambos habían forjado una gran amistad, y todo aquello hacía pensar que tendríamos a la dupla Randy Ozzy para rato, algo que lastimosamente no sucedió. En marzo de 1982, la banda se encontraba en plena gira del Diary of a Madman Tour. El último concierto de Randy se dio el día jueves 18 de marzo en el Knoxville Civic Coliseum, en Tennessee. Ozzy contó la última conversación que tuvo con Randy esa misma noche en el autobús, en donde hablaron sobre el excesivo consumo de alcohol de Ozzy y, según él, en medio de la conversación, Randy le dijo que si seguía así, él mismo acabaría con su vida uno de esos días. La banda se dirigía a un festival en Orlando, Florida, y después de conducir gran parte de la noche, se detuvieron en un área de descanso la cual estaba dotada con un aeropuerto. Una vez en el lugar, Andrew Aycock, conductor del autobús de la banda, quien tenía una licencia de avionetas caducada, quiso dar un paseo en una aeronave que se encontraba ahí, y se llevó consigo a Randy y a una maquilladora de la banda llamada Rachel Youngblood. Ozzy y Sharon se quedaron en el autobús, así como algunos miembros del equipo. Según versiones de algunos testigos, la nave estuvo sobrevolando durante un buen rato, y hasta ese momento, nada hacía pensar que algo malo podría ocurrir. Los testigos cuentan que de un momento a otro, la cosa cambió y la avioneta comenzó a realizar maniobras un tanto peligrosas, ya que comenzó a sobrevolar a poca altura y rondando varias veces el autobús de la banda. Hasta que en una de esas vueltas, una de las alas de la avioneta los golpeó, causando un desequilibrio y una desviación que llevó a la nave a estrellarse contra el garaje de una mansión cercana, dando como resultado la muerte instantánea de Randy Rhoads, de 25 años, el piloto Andrew Aycock, de 36, y la maquillista Rachel Youngblood, de 58. La autopsia y la posterior investigación revelaron que Aycock tenía un permiso de vuelo vencido y que había consumido cocaína recientemente, lo que pudo haber originado el accidente. Por otra parte, no se encontraron evidencias de que Randy hubiese consumido esa u otras sustancias, y solo se encontraron restos de nicotina en su cuerpo. El repentino fallecimiento de Randy fue una pérdida terrible para Ozzy, y cayó en una profunda depresión tras lo sucedido. Randy no solo era un extraordinario músico y alguien muy importante dentro de la banda, sino que también se había convertido en uno de sus mejores amigos. El golpe había sido devastador, y Ozzy no quería continuar con la gira. Es más, el dolor que sentía tras la pérdida fue tan grande que incluso se le pasó por la mente abandonar la música por completo. Y como era ya una costumbre en él, volvió a recurrir al alcohol y las drogas para sobrellevar el duro momento. He seemed to have been around a lot longer than he actually was, because it was a really weird, macabre thing, a terribly sad thing that happened to him. On that one tour, we had funerals, weddings, divorces, every you can imagine. And when he got killed, it was to say we were devastated. It was beyond any comprehension. It was. I miss him to this day, to be honest with you. He was a phenomenal guy. And when Randy Rhoads got killed virtually in front of me, I remember saying to Sharon, I can't do this anymore. I'll get off my ass, and someone else knocks me down, and she says, "F that, we're gonna carry on." Frente a la crisis, Sharon, como pareja de Ozzy y manager de la banda,
tomó una decisión vital de no detener la gira. Entendió que cancelar los compromisos podía resultar fatal para el cantante, ya que, según dijo ella, si en aquel momento paraban y cancelaban los conciertos que tenían pendientes, Ozzy acabaría suicidándose, bebiendo hasta morir o algo así, por lo que sabiamente mantuvo el tren en marcha. Esta determinación fue esencial para impedir la caída del músico y mantuvo la cohesión del grupo durante tiempos convulsos. La energía de Sharon permitió que la banda completara sus compromisos, y una vez más, aquel espíritu de lucha por parte de ella significó una auténtica red de seguridad para Ozzy Osbourne, evitando que la depresión y el dolor dictaran el rumbo de su futuro. Ahora quedaba la difícil tarea de conseguir a un nuevo guitarrista que pueda llenar los zapatos de Randy. Gary Moore fue el primer invitado, pero el músico se negó al ofrecimiento. Posteriormente, Bernie Tormé, ex guitarrista de Gillan, tomó las riendas de la guitarra una vez que la gira fue reanudada. Sin embargo, Tormé no pudo soportar la presión de tener que aprender tan rápidamente las canciones y de aparecer frente a un público que aún no asimilaba la muerte de Randy, por lo que duró en la banda algo menos de un mes. Durante una audición, Ozzy descubrió a un guitarrista llamado Brad Gillis y fue contratado de inmediato, con quien continuaron la gira y grabaron también el disco en directo Speak of the Devil, un último disco prometido a la discográfica Jet Records y el cual los liberaría de su contrato con la disquera. Cabe mencionar que en medio de esta extensa gira y de la grabación del disco, Ozzy y Sharon dieron el siguiente paso en su relación y se casaron. La boda se llevó a cabo el 4 de julio del año 1982, en Hawái, y un año después, en 1983, tuvieron a su primera hija, a la que llamaron Amy. Luego tuvieron 2 hijos más, Kelly y Jack, nacidos en 1984 y 1985, respectivamente. Si bien había mucho amor entre ambos, la relación siempre fue muy turbulenta y estuvo llena de altibajos, y todos los problemas se originaban sobre todo por los excesos en el consumo de alcohol y drogas por parte de Ozzy. Según Sharon, las peleas entre ambos muchas veces incluso llegaban a las manos, y en una oportunidad contó algunos sucesos violentos que se dieron durante su relación, como cuando Ozzy, en una ocasión, de un golpe le rompió los dientes frontales, o como cuando en otra pelea, Sharon le arrojó una botella llena de whisky a la cabeza. Pero el incidente más grave se produjo en agosto de 1989, cuando Ozzy fue arrestado por intentar asesinar a su esposa. Según cuenta Sharon, aquella noche, ella acababa de terminar de acostar a sus 3 hijos. Luego se retiró a su dormitorio y se puso a leer un libro, como hacía casi todas las noches. Todo parecía estar bien, hasta que de un momento a otro, un Ozzy Osbourne, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, entró a la habitación en ropa interior. Sharon pensó que estaba listo para meterse a la cama, así que le hizo campo. Ozzy parecía estar muy tranquilo. Su esposa lo vio muy relajado y parecía que en cualquier momento se iba a dormir. De acuerdo al relato de Sharon, Ozzy se acercó lentamente y se sentó a su lado. Seguidamente hubo un largo silencio en donde ninguno de los dos se dijo nada, hasta que Ozzy volteó la mirada y le dijo: «Hemos llegado a la decisión de que tienes que morir». Esto para luego abalanzarse sobre ella y comenzar a estrangularla violentamente. En el forcejeo, Sharon pudo alcanzar el botón de pánico, un dispositivo que en caso de emergencia activa una alarma de ayuda, y lo presionó, de tal manera que afortunadamente la policía pudo llegar a tiempo al lugar y pudieron salvar la vida de Sharon. Ozzy fue arrestado y llevado a una cárcel, en donde pasó la noche. Según la versión del músico, cuando despertó, no recordaba nada de lo que había ocurrido aquella noche, y le preguntó al guardia del por qué se encontraba detenido, por lo que el policía procedió a leerle la acusación en su contra, en la que decía:
John Michael Osborne, ha sido arrestado por el intento de asesinato de Sharon Osbourne. Sorprendentemente, Sharon decidió retirar la denuncia, y Ozzy pasó 6 meses en un centro de rehabilitación. Sharon explicó que tras el incidente que casi le cuesta la vida, consideró muy seriamente el divorcio. Dijo que se planteó todas las opciones posibles y reflexionó sobre lo que sería mejor para ella y para sus hijos. Por otro lado, durante ese lapso de 6 meses, Sharon admitió que Ozzy le hizo mucha falta y que en muchos momentos se sintió muy sola sin él. Además, vio a Ozzy muy afectado por todo lo ocurrido, motivo por el cual, después de pensarlo mucho, decidió darle otra oportunidad. Pero no era la primera vez que las drogas y el alcohol metían en problemas a Ozzy. Sin ir muy lejos, en el año 1982, el músico fue arrestado en San Antonio, Texas. Esto por orinar en el cenotafio del Álamo, también conocido como el Espíritu del Sacrificio, un monumento que honra a los defensores caídos durante la Batalla del Álamo en 1836. En el momento del arresto, Ozzy se encontraba completamente ebrio y estaba usando un vestido de su esposa, y pese a que pagó una multa y pidió disculpas por lo sucedido, las personas se encontraban muy ofendidas y fue vetado de la ciudad por 10 años, hasta 1992. Y ese mismo año de 1982 también ocurrió otro incidente, tal vez el de mayor repercusión en toda la carrera de Ozzy Osbourne, en donde en medio de un concierto de la gira promocional de su segundo álbum, Diary of a Madman, el músico le arrancó la cabeza a un murciélago con la boca. Aquel día en cuestión, se estaba realizando el concierto con toda normalidad, hasta que de un momento a otro, Ozzy comenzó a lanzar al público trozos de carne cruda y partes de animales, incluyendo intestinos e hígado, algo que el músico solía hacer en algunas presentaciones. Un comportamiento tal vez no tan inexplicable para alguien que en algún momento trabajó en un matadero. Esta práctica se extendió rápidamente, y aquel día, los fans de Ozzy también llevaron lo suyo, y quisieron participar de este extraño ritual. Así que cuando llegó el momento, el público también comenzó a arrojar cosas al escenario. Y en eso, Ozzy recuerda haber visto aterrizar en el escenario algo pequeño y negro con forma de murciélago. Según el músico, en ese momento, él pensó que aquel murciélago era un juguete de goma de Halloween, porque tenía una cuerda alrededor del cuello. Así que, convencido de ello, lo recogió y le dio un mordisco. Sin embargo, de inmediato sintió que algo andaba mal, ya que su boca se llenó al instante de un líquido cálido y pegajoso, dándose cuenta de que el murciélago era verdadero, y efectivamente, después del concierto, tuvieron que ponerle a Ozzy 2 inyecciones contra la rabia, ya que los murciélagos son los mayores transmisores de esa enfermedad. A día de hoy, no se sabe con certeza real de quién fue el que llevó el murciélago y lo arrojó al escenario, pero el hecho se volvió tan mediático que la fama del cantante se disparó aún más. Por un lado, estaban los seguidores, y por el otro, los fanáticos religiosos que años atrás le hicieron la vida imposible a Black Sabbath, y que ahora encontraron la excusa perfecta para señalar a Ozzy como satánico, algo que no hizo más que aumentar su popularidad y su personaje siguió creciendo en el imaginario de la gente. Historias como estas hicieron que la carrera como solista de Ozzy Osbourne despegara rápido, y también, por supuesto, estaba el hecho de que los discos sacados tuvieron una muy buena aceptación por parte del público. Canciones como Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears, Dreamer, Patient No. 9, por nombrar solo algunos de sus grandes éxitos, se volvieron clásicos inmortales, y aún hoy en día se siguen escuchando en todo el mundo. Pero el éxito de Ozzy no solo se debió a su talento, sino también al de los otros grandes músicos que lo acompañaron durante su larga trayectoria musical. Tal es el caso de los guitarristas Randy Rhoads, Jake E. Lee y Zakk Wylde, músicos que no solo eran muy virtuosos, sino que también ayudaron a crear muchas de las canciones que, como dijimos antes, hoy en día son clásicos musicales. A Ozzy, por cierto,
También se lo conoce como un descubridor de talentos. Esto porque de alguna forma impulsó las carreras de muchos músicos. Pero Sharon también jugó un papel muy importante en todo esto, ya que todos estos descubrimientos fueron gestionados y apoyados por ella, siendo clave en la estructuración de su carrera solista y la selección de los músicos que lo acompañaron. A lo largo de toda su carrera musical, Ozzy lanzó 22 discos de estudio, 9 con Black Sabbath y 13 como solista, además de varios discos en directo. En los últimos años de vida y contra todo pronóstico, esto debido sobre todo a su delicado estado de salud, el músico siguió haciendo música y dando conciertos por todo el mundo. Su último trabajo con Black Sabbath fue el disco 13, un disco muy esperado por los fans, debido a que era el primero de la banda con Ozzy desde 1978, cuando fue despedido de la banda, y se llamó así debido principalmente a que la discográfica solicitó al grupo originalmente 13 canciones, y también porque el álbum fue lanzado ese mismo año 2013. Además de que el número 13 encajaba a la perfección con la temática oscura y macabra de la banda. En los posteriores años también lanzó otros 2 discos como solista, Ordinary Man, del año 2020, y Patient No. 9, del año 2022. Discos muy exitosos y que en muchas de las letras de las canciones se muestra de forma reflexiva la dura y caótica vida del llamado Príncipe de las Tinieblas. Pero Ozzy no solo se dedicó a hacer música, también incursionó en el mundo del cine y la televisión entre los años 2001 y 2005. Fue protagonista junto a su familia en la serie The Osbournes, un reality show basado en su controvertida vida familiar. Sus protagonistas eran Ozzy, su esposa Sharon, su hija Kelly y su hijo Jack. Su hija mayor Amy no quiso participar, ya que consideraba que la idea de estar siendo filmada todo el tiempo era absurda y quería conservar su privacidad. La serie obtuvo muchísima popularidad dentro y fuera de los Estados Unidos y se emitió originalmente por 4 temporadas, con un total de 52 episodios, en donde se mostraron momentos muy graciosos, pero también serios e importantes, como cuando Sharon tuvo que batallar contra el cáncer de colon, o como cuando Ozzy tuvo un accidente de todoterreno en el año 2003 que casi le cuesta la vida. Además, hizo cameos en algunas películas como Little Nicky del año 2000, Austin Powers del año 2002 y Cazafantasmas del año 2016, y prestó su voz en algunos dibujos animados, como Gnomeo y Julieta del año 2011, en donde le puso su voz al personaje animado de Fawn. Cabe mencionar que Ozzy es uno de los pocos artistas en el mundo que tiene su propio festival musical, de nombre Ozzfest, el cual fue creado en 1996 cuando los organizadores del festival Lollapalooza le negaron la participación a Ozzy Osbourne en dicho evento, algo que le molestó mucho a su esposa Sharon, quien junto a Ozzy decidieron crear su propio festival. El festival tuvo un éxito casi inmediato, y esto se debió gracias a la reputación que ya tenía Ozzy, y también a la gestión de Sharon, quien se encargó de toda la organización. Y el festival pronto se convirtió en un evento itinerante que impulsó la carrera de múltiples bandas de metal, y su primera edición contó con la participación de bandas muy reconocidas en aquel momento, como Slayer, Sepultura, Fear Factory, Biohazard, entre otras. Y fue precisamente en una de las ediciones del marco del Ozzfest donde se empezó a gestar la reunión de los integrantes originales de Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, hasta su definitiva reunión meses después. When Sharon first did the Ozzfest, we were trying to get on Lollapalooza, and they said, "Oh, Ozzy's like a dinosaur. We got no power for him." I love that term, dinosaur. Sharon says, "F them. We're going to do our own festival." I said, "What do you mean festival?" So I'm going to do a thing called the Ozzfest. I said, "Well, if I were you, you can do what you like, I'm not telling you," 'cause she knows what she's fucking doing, I think, I hope. Let's just put a few out, I haven't seen what happened, bang, there's like 3 or 4 out, they're sold in a heartbeat, and it grew and grew and grew. And it's kind of got its own steam now. I mean, the thing that I'm happy about the Ozzfest, it gives young people, whether I like the music or not,
a chance to get on the stage and play to an audience. And also I'd like to have it's like a travelling circus, you know. La última edición del Ozzfest se llevó a cabo el año 2018. Esto debido a los constantes problemas de salud que ya atravesaba Ozzy Osbourne, además de otros factores como que el negocio dejó de ser rentable. Según contó Sharon, en los últimos años del Ozzfest todo se volvió muy extraño. Esto porque, según dice, había una buena amistad con todas las bandas, pero los representantes y agentes de dichas bandas eran muy codiciosos y siempre querían más y más. Y en muchas ocasiones tuvieron que ceder ante estas exigencias económicas, pero llegó un punto en donde ya no daba para más, y el festival dejó de ser rentable. Un año después de la última edición del festival, la salud de Ozzy fue decayendo de forma preocupante. Si bien él ya venía enfrentando algunas leves complicaciones debido a algunos accidentes de años pasados y por su ya avanzada edad, en abril del año 2019 sucedería algo que para muchos fue el principio del fin. En abril del 2019 se informó que Ozzy había sufrido una fuerte caída mientras se encontraba en su casa de Los Ángeles, la cual agravó lesiones pasadas de un accidente de cuatrimoto ocurrido en el año 2003, y por el cual tuvieron que implantarle varillas metálicas en la espalda. Y esta reciente caída provocó el desplazamiento de estas varillas que ya se encontraban en su cuerpo, además de sufrir otras lesiones serias como fractura de cuello. Los médicos le advirtieron que si no se sometía a una compleja cirugía de la espalda y el cuello, podía quedar paralizado, por lo que el músico tuvo que enfrentar hasta 4 procedimientos quirúrgicos para estabilizar su columna, lo que provocó un deterioro físico progresivo, el cual empeoró todavía más su problema de Parkinson, enfermedad con la que ya lidiaba desde hace ya muchos años. A pesar de los esfuerzos, Ozzy perdió mucha vitalidad y movilidad. Según una entrevista en donde habló al respecto, el músico dijo que lo que más le afectó fue la operación en el cuello. Esto porque le cortaron los nervios, y como resultado, comenzó a sufrir fuertes temblores en el cuerpo, y también pérdida de sensibilidad, afirmando que después de la intervención tenía el brazo derecho permanentemente frío. El músico describió la etapa de su vida posterior al accidente como los 5 años de infierno absoluto, para él y para toda su familia, ya que aparte de someterse a operaciones muy delicadas y dolorosas etapas de recuperación, Ozzy enfrentó severos problemas de depresión y dolores nerviosos crónicos. Y a esto se sumó el hecho de que por aquellos años el músico se contagió de COVID-19. Después de múltiples cirugías, la movilidad de Ozzy se vio drásticamente limitada, y las especulaciones sobre su estado se intensificaron, y comenzaron a aparecer rumores sobre que se cumpliría el supuesto pacto de suicidio asistido que Sharon y Ozzy tenían desde hace ya varios años, y del que hablaron abiertamente allá por los años 2000. El cual consistía en que si alguno de los dos sufría en algún momento alguna enfermedad muy dolorosa y llegaban a un punto en donde sus capacidades físicas o mentales sufrían un grave deterioro, especialmente en casos como el Alzheimer, acudirían a un centro de eutanasia en Suiza, donde la práctica es legal. Rumores que fueron desmentidos por la familia, ya que en aquel momento afirmaron que Ozzy no estaba muriendo y que su recuperación avanzaba favorablemente. Es más, durante esos años, el músico sacó 2 discos como solista, Ordinary Man en el año 2020 y Patient No. 9 del año 2022, los cuales serían los últimos de su larga trayectoria musical. Y 2 años después, en el 2024, fue inducido por segunda vez al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconociendo esta vez su carrera como solista. En febrero del año 2025, Sharon Osbourne hizo un anuncio que sorprendió a todos, y es que mediante un comunicado informó que a mediados de ese mismo año se llevaría a cabo un concierto de despedida de la banda Black Sabbath y también de Ozzy Osbourne, algo que ya se venía a venir, dada la situación de salud del músico. Según el anuncio, todo lo recaudado durante la realización del concierto sería donado y repartido entre un hospital infantil, un hospicio y una organización dedicada a encontrar una cura para el Parkinson.
Si bien era cierto que Black Sabbath ya había tenido una gira de despedida en el año 2016, la cual duró aproximadamente un año, esta no contó con la participación de Bill Ward, el baterista original de Black Sabbath. Esto debido a problemas de salud y también porque no se llegó a un acuerdo respecto al contrato. Y en su lugar, la banda contrató a Tommy Clufetos, baterista de la banda solista de Ozzy. Para esta nueva reunión, se cumplió el deseo de todos los fans y se confirmó la presencia de Bill en la batería, y de esta forma, la formación clásica de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward volvería a reunirse y tocarían todos juntos después de casi 20 años. El evento se llevó a cabo el 5 de julio en el estadio de Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, y se llamó Back to the Beginning, en referencia a que el grupo volvía al lugar en donde todo comenzó, pero esta vez para despedirse. Grandes bandas fueron invitadas para participar de este gran evento, como Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Tool, Slayer, Metallica, Guns N' Roses, entre otros. Y cada conjunto interpretó temas de su propio catálogo junto a versiones de Ozzy Osbourne o Black Sabbath. Las entradas se agotaron muy rápido, y el día del evento, el estadio de Villa Park albergó a más de 40.000 personas, mientras que la retransmisión vía streaming alcanzó un pico de 5,8 millones de espectadores simultáneos y se recaudó alrededor de 11 millones de dólares. Tal vez Ozzy Osbourne ya presentía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y posiblemente por eso insistió tanto en la realización de este último concierto. Un deseo que finalmente se cumplió a pesar de las tremendas dificultades físicas que esto implicaba para el músico de 76 años. Nadie sabía cómo iba a resultar todo aquello, ya que Ozzy no podía ni siquiera ponerse de pie, razón por la cual, el día del concierto, tuvo que cantar sentado. Thank you from the bottom of our heart. I love you, we love you. Esa sería la última vez que veríamos a Ozzy Osbourne con vida, ya que 17 días después, el 22 de julio, el músico falleció a causa de un infarto. Según algunos medios de comunicación, el músico fue auxiliado en una primera instancia por un helicóptero ambulancia, el cual fue visto arribando a la mansión de Ozzy alrededor de las 10 de la mañana, y pasaron 2 horas intentando estabilizarlo antes de su muerte. Su esposa Sharon, quien estuvo a su lado en las buenas y en las malas, y quien en gran medida contribuyó al gran éxito que tuvo Ozzy después de su salida de Black Sabbath, confirmó la lamentable noticia mediante el siguiente comunicado. Con una tristeza que las palabras no pueden expresar, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Se encontraba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. La noticia sorprendió a muchos, ya que nadie se imaginó que el músico fallecería a solo días de haber dado su concierto de despedida. Tras su fallecimiento, miles de fanáticos se reunieron en su ciudad natal Birmingham y le rindieron tributo en una procesión fúnebre celebrada el 30 de julio. El cortejo fúnebre recorrió algunos lugares importantes, como la casa de infancia de Ozzy, y también pasó por un pub llamado The Crown, situado en Station Street, que fue el lugar en donde Black Sabbath ofreció su primer concierto en 1968. Al día siguiente, se celebró un funeral privado, al que asistieron únicamente su familia y un selecto grupo de amigos cercanos y algunos artistas muy reconocidos. Y de acuerdo a sus deseos, los restos de Ozzy recibieron sepultura en los terrenos de su propiedad familiar privada en Welders House, cerca de un hermoso lago. The best I ever took in my life was an audience. It's just like you don't know sex, drugs or anything that can beat the good old rock show. At the end of the day, I'll bow out gracefully, I think. What a life. What an incredible life. Wow.
Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho para seguir subiendo contenido. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides activar la campanita para que así no te pierdas los próximos videos. Sin más, yo me despido y será hasta la próxima.